que nuestro pastor estaba compartiendo, que está en el libro de Ageo. Para los que pudieron estar en la primera parte de la serie, qué importante, cómo nos habla, incluso con dónde está puesto nuestro corazón. Y la serie tiene por título Liberados para genuina adoración. Y hoy vamos a ver la segunda parte, que tiene por título Yo estoy con vosotros. ¿Ya? Yo estoy con vosotros. Eso es lo que hoy vamos a compartir. Vamos a leer Ageo, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces, qué importante es poner atención de estas palabras, ¿no es cierto?, donde podemos ver aquí al profeta Ageo compartiendo el mensaje. Y bueno, ¿a quiénes les gustan los regalos? ¿Cierto que a todos nos gustan que nos hagan regalos? Pero fíjense que particularmente en los niños se produce algo especial. Y es que cuando alguien va y le da un regalo a un niño, sobre todo niños, no sé, entre 3 y 8, 9 años, uno les da un regalo, y lo abren y es ropa, se les nota el tiro en la cara, ¿cierto? Al niño no le gusta mucho que le regalen ropa, sino que le gusta que le regalen juguetes. Y eso lo podemos ver en todos los cumpleaños de niños, ¿no es cierto? Cuando el niño abre el regalo y al abrir, ¿no es cierto?, no siempre hay alegría. Y el niño, en ese sentido, no es diplomáticamente correcto como a veces somos nosotros. Porque a veces a nosotros, ¿no es cierto?, actuamos de manera distinta, pero el niño, cuando le regalan algo que no le gusta, inmediatamente pone la cara, ¿no es cierto?, de amurrado de que no le gustó. Y si nos damos cuenta, nosotros de alguna forma tenemos que enseñarle a los niños de que lo importante no es el regalo. Lo importante no es cuán costoso es el regalo. Lo importante es dar gracias porque la persona que hizo el regalo se tomó un tiempo, tomó dinero y lo hizo con cariño para uno. Entonces nosotros como papás les enseñamos a los niños a que cuando les dan un regalo, ellos tienen que ser agradecidos. No por el regalo o el precio, sino por la persona que le está dando el regalo. Y con los adultos, como lo decíamos, pasa de una manera distinta. Nosotros, como personas más adultas, tendemos a buscar nuestras amistades y a buscar la cercanía con las personas por las distintas afinidades que puedo tener con esa persona. En general, si hay alguien que a uno, ¿no es cierto?, no le cae bien o no le gusta la forma en que es esa persona, uno naturalmente no va a ir y va a tratar de ser amigo de esa persona, ¿cierto? En lo natural uno no va a querer ser amigo de esa persona, sino que uno va a tratar de mantenerse a un lado y buscar la amistad con las personas que uno realmente estima conveniente. Y esa palabra conveniente es importante porque a veces nos vemos buscando amistades por las cosas que la otra persona me pueda dar a mí. Dense cuenta, a veces a mí me interesa ser amigo de esa persona porque mira, él tiene cierta influencia y esa influencia me puede servir a mí.
normalmente estamos buscando el beneficio propio en las amistades. No sé si es algo que estoy hablando como muy lejano o es algo que realmente nos pasa. ¿Cierto que nos pasa? Que tenemos esa tendencia a buscar la conveniencia. Y esto nos lleva a que muchas veces no gustamos de las personas en sí, sino de lo que las personas nos puedan dar a nosotros. Y es por eso que espiritualmente también hay un problema de este tipo. Y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando amamos al Señor por lo que Él nos da. Y esto es notorio, sobre todo cuando nosotros no recibimos lo que estamos esperando. En algún minuto, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, y bueno, todavía hay una fuerte tendencia, ¿no es cierto?, en la predicación, donde se nos enseña a que vengan a Dios y que se nos van a resolver nuestros problemas. O vengamos a Él y Él nos va a arreglar la vida. Y efectivamente Dios nos arregla la vida. Pero no necesariamente va a quitar los problemas, o Dios no necesariamente va a quitar las pruebas, porque son necesarias. Y esto tiene mucha relación con lo que veíamos en un principio, con este ejemplo, ¿no es cierto?, de los niños, de que cuando le dan algo que no les gusta, muchas veces tenemos esa misma reacción nosotros con Dios. Y esta misma reacción, ¿no es cierto?, la podemos ver en la murmuración que hubo en el desierto con el pueblo de Dios, en donde el pueblo, cuando Dios no le daba lo que él quería, se amurraba, se enojaba, se taimaba y se quedaba ahí. De hecho, muchas veces vemos que Dios, ahí al pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, les dio aún mucho más de lo que ellos necesitaban. Siempre los sustentó, siempre estuvo con ellos, no los dejaba. Pero en algunas oportunidades Dios no les daba lo que ellos querían, sino que les disciplinaba. También podemos ver en el Nuevo Testamento un ejemplo en donde 9 de los 10 leprosos se van. O sea, todos son sanados, pero de los 10, 9 se van y solo uno es el que regresa y da las gracias. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, entonces esos otros 9 fueron solamente por lo que Jesús les iba a dar, ¿no es cierto? Como es la tendencia en nuestro corazón, de ir a Dios por lo que Él nos da y no tanto por lo que Él es. Y es lo que frecuentemente sucede con las personas que supuestamente tienen interés por Dios, pero en realidad están detrás de los regalos que Él puede dar. Y esto que nos muestra, ¿no es cierto?, el profeta Ageo es lo que vamos a compartir hoy, ¿ya? Y vamos a hacer un resumen, ¿no es cierto?, rápido de lo que fue el sermón pasado que compartió nuestro pastor Arturo. El contexto histórico, ¿no es cierto?, sabemos que el pueblo judío había vuelto del cautiverio de la diáspora de Babilonia. Ellos volvieron con la misión de reconstruir el templo. Y ahí tuvieron algunos problemas, ¿se acuerdan? Algunas dificultades políticas en donde finalmente no pudieron construir porque las autoridades se opusieron. ¿Y qué pasó? Ellos, ¿no es cierto?, se acostumbraron a adorar a Dios en esa situación en donde no da lo mismo que el templo no esté construido. Nosotros vamos a seguir adorando a Dios, pero aquí de nuestra manera. Y Dios en ese tiempo les había pedido que lo adoraran en el templo, ¿no es cierto? Porque el templo era una sombra de lo que iba a venir del templo espiritual de Dios en nosotros, como lo es hoy. Entonces, Dios envió su profeta para exponer la palabra y para hablarle al pueblo cómo ellos debían actuar. Y el pecado, ¿no es cierto?, porque viene a decirles de que ellos están en pecado. O sea, el profeta confronta al pueblo en donde les dice que
hey, ustedes están en pecado porque no están haciendo lo que Dios les ha dicho. Y aquí también es donde se vio la semana pasada, ¿no es cierto?, de que el postergar es también un tema de invertir en las prioridades, ¿cierto? O donde está puesto nuestro corazón. Porque a veces el corazón, ¿no es cierto?, y como le pasó a ese pueblo, no estaba puesto el corazón completo en Dios, sino que estaba en muchas otras cosas. Entonces, nosotros tenemos personas que amamos, que si nos piden algo, llegamos a correr, ¿cierto? Hay ciertas personas o ciertas cosas, ¿no es cierto?, que cuando nos piden algo, corremos y lo hacemos rápido y con gusto, pero otras veces no. Y eso también tiene que ver con dónde está puesto nuestro corazón. Por lo tanto, cuando el pueblo hacía eso con Dios, estaba demostrando justamente la inversión de prioridades en su corazón. Eso era lo que el pueblo estaba mostrando. Y podemos ver, ¿no es cierto?, también la disculpa del pueblo, donde ellos argumentaban que la situación económica les forzaba a trabajar mucho y no tenían tiempo. Que es una de nuestras excusas que siempre damos, ¿no es cierto?, para el servicio a Dios. No, es que no tenemos tiempo. Por lo tanto, ellos decían que no era el tiempo de reconstruir la casa de Dios. Sin embargo, la respuesta de ellos no era la representación de lo que estaba realmente pasando. Vimos que lo que realmente sucedía era que tenían un sentimiento de insatisfacción al no cumplir sus expectativas. Y también vimos que la exhortación de Dios, ¿no es cierto?, por medio del profeta, en donde examínense profundamente, ¿cierto? Eso fue lo que el profeta les dijo. Pongan su corazón sobre vuestros caminos, reflexionen a dónde les han llevado sus caminos y además hay un llamado a retomar la construcción del templo. Y esto también es un llamado para todos nosotros, porque Dios nos llama a mirar, ¿no es cierto?, dónde están nuestros caminos, dónde estamos poniendo hoy las fichas, dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y a veces tendemos a avanzar y le damos hacia adelante y no tomamos en cuenta quizás estas palabras tan sencillas que hoy día nos entregaba el Che, que tiene que ver con a veces bajar un poco, ser humildes y reconocer que necesitamos de Dios. Entonces, hay también algunos podemos tener la tendencia de quizás hacer muchas más cosas para agradar a Dios y nos metemos en muchas más cosas para el servicio a Dios, pero en realidad nuestro corazón no está puesto en Dios, está puesta en las cosas que estamos haciendo para Él y no en Él. Y Dios, ¿no es cierto?, quería que reconstruyesen, ¿no es cierto?, el templo para su placer y para su gloria, ¿no es cierto? Y hasta acá fue lo que se compartió, ¿no es cierto?, lo que compartimos en el primer sermón de Ageo. Y entonces hoy vamos a entrar de lleno a la enseñanza, ¿no es cierto?, de Ageo, liberados para genuina adoración, con el título Yo estoy con vosotros. ¿Ya? Yo estoy con vosotros, es lo que hoy vamos a compartir. Y para esto vamos a hablar de 3 puntos importantes, donde vemos esta secuencia en la respuesta del pueblo y la acción de Dios. ¿Ya? Y el primer punto, ¿no es cierto?, tiene que ver con el arrepentimiento del pueblo, que lo vamos a ver en el versículo 12. La motivación de Dios hacia el pueblo, versículo 13. Y el 14 y 15, la providencia de Dios en la vida del pueblo. ¿Ya? Entonces, en estos 3 puntos vamos a desglosar la enseñanza de hoy, que tiene por título Yo estoy con vosotros. Y fíjense que nunca la Biblia muestra que Dios se arrepiente por nosotros, sino que el arrepentimiento es algo que nace, ¿no es cierto?, de nuestro corazón cuando reconocemos esa necesidad y reconocemos que a Dios le hemos fallado y que no estamos haciendo las cosas como Él quiere. Ahora, la motivación es algo que viene de Dios, pero la providencia es la que junta estas 2 anteriores.
muestra que nuestra capacidad de responder a Dios es obra del propio Dios en nosotros, a través de nosotros. Por eso es tan importante poder entender, y es lo que hoy Dios nos va a hablar, ¿cierto?, de que Dios está con nosotros, de que Él está siempre con nosotros. Y vamos a comenzar con el primer punto del arrepentimiento del pueblo. Vamos a ver cómo el pueblo se arrepiente de esta actitud, que es una actitud que muchas veces nosotros también tenemos, ¿no es cierto?, que es una actitud en donde dejamos a un lado, ¿no es cierto?, a Dios y ponemos en primer lugar nuestros propios intereses. Y vamos a leer el versículo 12. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, en este versículo, ¿no es cierto?, vemos dos actitudes del pueblo y que están al principio y al final. Primero, el pueblo oyó, ¿cierto? Oyó la voz de Dios a través del profeta. Y después, el pueblo temió, o sea, hubo un temor. Y son dos actitudes que en la Escritura siempre están muy ligadas, el oír y el temer. Todas las veces en que el pueblo de Dios hizo como Dios quería que hiciese, la verdad que en esos momentos Dios se agradaba y las cosas andaban bien. Es como cuando nosotros en nuestra vida ponemos a Dios en primer lugar y todas las demás cosas van ordenadas y van alineaditas. Pero cuando nosotros no ponemos a Dios en el primer lugar, nos empezamos a desordenar en nuestra vida. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, del oír y del temer, ¿no es cierto?, que oír y no temer a Dios es como un despotismo. ¿Y qué es el despotismo? Sería ver a Dios solamente como un jefe, porque el temer es la reverencia, es el respeto por Dios. Por lo tanto, obedecer en ese contexto es ver a Dios como un tirano. O sea, si yo solamente oigo, pero no temo de Dios, estoy viendo a un Dios como jefe, a un Dios tirano. No estoy viendo realmente al Dios que nos está mostrando la Biblia. Temer y no oír a Dios tiene que ver con el desprecio a su autoridad. Fíjese, cuando nosotros tememos a Dios, pero no le oímos, estamos despreciando su autoridad. Es como cuando un hijo, ¿no es cierto?, le damos la instrucción y le decimos: hijo, no vayas para allá, no salgas a ese lugar. Y él va y sale a ese lugar. Él está despreciando la autoridad del padre. Asimismo, también es cuando hay temor, pero en realidad no estamos oyendo a Dios. Y Ageo fue oído, y esto, fíjense, es distinto, a lo que sucedió con los profetas anteriores. Porque Ageo tuvo la diferencia, ¿no es cierto?, a los otros profetas, de que él fue oído y fue, de alguna forma, obedecido por el pueblo. El pueblo que tenía una conducta desinteresada, ¿no es cierto?, que era ese pueblo de Israel, ahora se vuelve obediente. Reconocieron la voz del Señor y al profeta como aquel a quien el Señor envió. Y esto es muy especial porque no siempre fueron oídos los profetas, ¿no es cierto? Y muchos de ellos también se desanimaban. O sea, es bien desalentador cuando nosotros, ¿no es cierto?, no sé, podemos estar dándole una instrucción al hijo, enseñándole y que el hijo no aprenda, ¿no es cierto? Es como que a veces es cansador, es una tarea dura, y es lo que pasaba con el pueblo de Israel, porque a los profetas anteriores no les hacían caso. De hecho, lo podemos ver con el ejemplo de Isaías, pero el mismo Señor le dijo a Isaías que el pueblo no lo iba a escuchar. O sea, imagínate, le dice: anda a hablarle a ese pueblo y ese pueblo no te va a escuchar. Es como súper desalentador hablarle o darle instrucciones a alguien y que finalmente va a hacer lo que ellos quieren. Y esto fue lo que pasó con muchos profetas. También tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de
de distintos profetas que no fueron escuchados, donde Jeremías también, otro profeta, él reclamaba que el pueblo no oye. Le decía, Dios, el pueblo no oye. Pero con Ageo es distinto. Ageo fue escuchado. Ageo fue atendido. Fíjense, un pueblo que no atiende la voluntad de Dios se vuelve obediente. Es un pueblo que tiende a postergar lo que Dios dice que deben hacer. Esto sucede porque ese pueblo estaba invirtiendo las prioridades, no como Dios le dice, sino como el pueblo quería hacer las cosas. Pero la palabra de Dios llegó con tal impacto a sus corazones que ellos dijeron, ya, ¿sabes qué? Ya ha sido mucho, queremos obedecer. Porque a veces nos pasa, nos hablan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5. Quizás muchas veces nos hablan el mismo tema, pero llega algún minuto en que obedecemos. Y todos queremos eso, ¿cierto? Sabemos que lo mejor es la obediencia a Dios, pero tendemos a ser porfiados y a ser desobedientes a nuestro Dios. Pero la palabra de Dios, ¿no es cierto?, llegó profundamente a ellos y reconocieron esa voz de Dios, reconocieron al profeta como alguien a quien el Señor les estaba enviando para hablarles. Sobre esta acción de la palabra profética, Pablo también le habla a la iglesia en los Corintios, en el caso de una predicación en donde entra a la iglesia un incrédulo. Y lo vamos a ver en 1 Corintios 14, 24 al 25. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y esta palabra muestra esa acción de la palabra, ¿no es cierto?, que llega, ¿no es cierto?, a lo más profundo de nuestro corazón. Y esa palabra entra y expone los secretos del corazón. Y es impresionante cómo, aunque las personas no nos conozcan, pero Dios sí llega a nuestro corazón. Y la palabra, cuando a veces, yo sé que nos ha pasado, cuando a veces el pastor, por ejemplo, o alguien nos ha hablado y nos ha dicho, mira, Dios dice esto en la Biblia, y como que eso, chuta, como que justo era para mí, justo era lo que yo necesitaba, justo era lo que me estaba pasando. Nos pasa porque la palabra tiene esa capacidad que ninguno de nosotros puede tener en sí mismo, sino que solo Dios con esa palabra puede llegar hasta lo más profundo y llegar a esos lugares en donde, chuta, no, aquí no quiero que nadie se meta. Pero en realidad es ahí donde desde ahí Dios quiere trabajar y sacarnos, ¿no es cierto?, cambiarnos ese corazón sucio, podrido que está dentro, poner sus palabras. Cuando escuchamos un mensaje, ¿no es cierto?, que entra a nuestro corazón, siempre reconoceremos que Dios nos ha hablado. Pero como dijimos, no solo es oír la palabra de Dios por medio del profeta, sino también este oír la palabra tiene que ir acompañado de lo siguiente. Y tiene que ver con la obediencia, ¿no es cierto?, que va acompañada del temor del Señor. Lo vemos en el Salmo 128:1, que dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. O sea, esa persona es llamada bienaventurada. Él no solo teme, él no solo anda en sus caminos, sino que ambas cosas van juntas. Quien teme al Señor anda en sus caminos. Esto tiene relevancia para el pueblo de la época de Ageo, porque ellos detuvieron la construcción del templo que era necesario para el culto al Señor por temor a la presión de los samaritanos. O sea, había una presión externa que ellos dijeron, mejor está esta presión para que no construyamos el templo, entonces mejor no lo hagamos y adoremos a Dios así a nuestra manera. Entonces, un poco fueron cediendo a esa presión que estaba ejercida de manera externa. Ellos tuvieron miedo de los hombres, pero luego del mensaje de Ageo
ellos temieron a Dios. O sea, al principio hubo un temor hacia los hombres, pero después, cuando se les entregó el mensaje, ya el temor no estaba puesto en los hombres, estaba puesto en Dios. Entonces el temor de Dios sustituye el temor de los hombres. El temor de las personas, ¿no es cierto? Porque a veces tendemos a darles valor, mucho valor a las personas. Y hay personas que para nosotros son importantes, entonces uno dice, no, yo con esa persona que para mí es importante, yo tengo un jefe, por ejemplo, y ese jefe para mí es importante, yo no voy a ir a contradecirle nada. O no voy a quedar mal con él. Por lo tanto, hay temas de Dios, por ejemplo, que mejor no trato. Hay temas que yo sé que son verdad, que Dios me ha hablado, pero en realidad no lo hablo, sino que lo dejo a un lado. Eso muestra en nuestro corazón que hay un temor de los hombres. Y no se trata de ir y hablarle, de darle duro, no. Pero también ser prudente, pero hablar la palabra del Señor. Si nosotros sabemos que a veces en alguna conversación en donde estamos presentes hay algo que nosotros sabemos que no es así, nosotros podemos ir y con respeto, ¿no es cierto?, decir las cosas bien. Y eso no es ningún problema. Pero a veces tendemos a vivir preocupados de lo que otros están opinando de nosotros. O de cuidar mucho nuestra imagen para que que yo quiero ojalá estar bien con todos para que ninguna persona hable mal de mí. Pero en realidad no tenemos que tener temor de hablar lo que Dios también ha puesto en nuestro corazón. Porque eso a Dios le agrada. Dios quiere que podamos ser sinceros y cuando vemos algo que no está bien, decirlo. Y también, ¿no es cierto?, algunos ejemplos, ¿no es cierto?, cuando hay discusiones en grupo o cuando nosotros como papás de repente tendemos a cuidar tanto a nuestros hijos y los sobreprotegemos y estamos en realidad a nuestros hijos. Eso también, ¿no es cierto?, no está bien. O no hablar, ¿no es cierto?, de Dios, no predicar de Él por lo que Él dirán. Y aquí hay una canción que me gusta mucho que se llama Mi amigo el millonario. Y que es un joven que anda en una moto toda roñosa, como del año 40, con su Biblia. Y habla de mi amigo el millonario, pues de que realmente ese joven, cuando está en su lugar de trabajo, ¿no es cierto?, trabaja en el hospital, con riesgo de que lo vayan a echar, porque él le predica a la gente, les habla. Y se habla de mi amigo el millonario, porque él es millonario, pero en realidad no tiene el sartén por el mango, dice la canción, dice que no tiene dinero, anda justo. Pero fíjense, el Señor no mira nuestra facha. El Señor finalmente lo que busca es nuestro corazón. Y nosotros tendemos a agradar a Dios por nuestra facha, por nuestra apariencia. Pero Él nos está pidiendo cada vez más que le amemos de corazón. Por eso me gusta mucho esa canción. También tiene que ver con esta reconciliación en donde el pueblo reconoce que no es un Dios ajeno, sino que Dios es mi Dios, es mi Señor, es mi Salvador. Ya hay una pertenencia fuerte de Dios. No es algo externo, no es algo lejano, sino que es mi Dios, es mi Señor. Y fíjense, Dios, cómo trata a ese pueblo que era el pueblo de Israel y que era un pueblo desobediente, que tendía a hacer las cosas a su manera. Dios, aún, a pesar de todo eso, le decía, mi pueblo. Los acogía. Imagínense, les decía mi pueblo. Podría haber dicho ese pueblo, pero Dios decía mi pueblo. Aún, a pesar de cómo era el pueblo, Dios mostraba su amor y su misericordia al decir mi pueblo. Porque, increíble, o sea, el pecado apartaba al pueblo de Dios. Pero Dios aún estaba ahí, mas Dios siempre quiere la reconciliación para que tengamos el placer de llamar a Dios, nuestro Señor, y no un Dios lejano.
Esto es muy esencial en la fe verdadera, porque hay personas que dicen, sí, yo creo que Jesús vino a morir por los pecados en la cruz, pero esto se vuelve significativo cuando uno dice, yo creo que Jesús murió por mis pecados, murió por mi inmunda manera de vivir, murió por mí. Se fijan, de manera personal. Eso es distinto. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. ¿Y cómo sucede esto, no es cierto, en la vida de una persona? Viene la pregunta, ¿cómo sucede esto en la vida de la persona? Y tiene que ver por el ministerio de la palabra. Y aquí vamos a ver en estos 3 versículos, ¿no es cierto?, que muestran 3 pasos en la acción de la palabra predicada en la vida de su pueblo. Primero, respondieron a la palabra, ¿no es cierto?, en el versículo 12. Versículo 13, fueron animados por la palabra. O sea, esa respuesta causó que fueran animados. Ya no era un peso, no era algo que les molestaba, fueron animados en la palabra. Y tercero, de que fueron despertados por la palabra. A veces necesitamos despertar por la palabra, ¿no es cierto? Porque escuchamos mensajes, escuchamos sermones, pero a veces falta ese despertar de la palabra, ese que podamos vivir la palabra. Por eso esto ilustra, estos 3 pasos ilustra cómo actúa la palabra regularmente. Dios habla, el pueblo oye, es animado y despertado por esa palabra para obedecer. Por el contrario, cuando el pueblo no oye, Dios no anima ni despierta a su pueblo y endurece el corazón y endurece su entendimiento. Yo no quiero esto para mí. Yo sé que ninguno de nosotros queremos eso para nosotros, ¿cierto? No queremos que nuestro corazón se endurezca, de que nuestro entendimiento se oscurezca. Queremos que Dios nos traiga una vez más hacia Él para estar con la película clarita de hacia dónde vamos y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y fíjense, es como la nube en la salida del pueblo de Egipto. Esa nube, cuando el pueblo de Israel sale, ¿no es cierto?, arrancando desde Egipto, la nube oscura venía para los egipcios, ellos no podían ver, pero la claridad venía para el pueblo de Dios. Y las parábolas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento funcionan como luz para quienes entendían y tinieblas para quienes tenían el entendimiento rebelde. O sea, era como también una muestra del juicio de Dios contra las personas que estaban con su corazón endurecido y contra las personas que no querían hacer lo que Dios les estaba diciendo. Porque las parábolas estaban hechas para que la gente no entendiera, para que el pueblo no entendiera. Pero después Jesús muestra su misericordia en donde Él llama aparte a sus discípulos y a ellos sí les explica. A ellos sí les dice los misterios, los secretos de lo que Dios quería decirle. Y yo sé que nosotros como iglesia queremos ser parte de esos discípulos, que Dios nos hable, nos enseñe. A veces no nos gusta la disciplina, pero la necesitamos para que nuestra vida pueda ser un reflejo de lo que Dios quiere. Y vamos al segundo punto, que tiene que ver con la motivación de Dios hacia el pueblo. ¿Ya? La motivación de Dios hacia el pueblo. Dios motiva a su pueblo con esta promesa más hermosa de toda la Biblia. Y que esto que vamos a leer ahora tiene que ver con el centro del mensaje que hoy vamos a compartir de Ageo. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. Esto es el mayor confort que nosotros podamos tener. No hay un confort mayor para nosotros de que Dios esté con nosotros. A veces, y esto lo hemos escuchado muchas veces, de Dios que está en nosotros, ¿cierto? El pastor nos ha dado duro años con esto de que Dios está en nosotros, de que siempre está con nosotros. Pero quiero volver a lo que decía el Che. Tiene mucho que ver con esto de ser humildes y de reconocer de que es un tremendo privilegio de que Dios pueda estar con nosotros.
Dios no podría estar con nosotros. Dios podría estar en otros corazones, pero Él está en nuestro corazón. Y debemos tomar conciencia de eso y ser agradecidos porque Él está con nosotros. Y fíjense, Dios mismo también estuvo con el pueblo, a pesar de que el pueblo no tenía el templo para adorar a Dios. Fíjense, ese pueblo rebelde, donde Ageo va y les habla, ellos no tenían el templo de manera adecuada. Pero Dios, aún así, no los dejó. Dios estaba con ellos. Por eso la presencia de Dios, y lo podemos ver ahí desde el Antiguo Testamento, no está amarrada a un lugar físico, sino que era la sombra de lo que iba a venir, de que ya el templo iba a estar en cada uno de los creyentes, en cada uno de los hijos de Dios. Dios, ¿no es cierto?, les está enseñando a este pueblo que el templo es apenas un símbolo de su presencia. Dios anima al pueblo diciéndoles, yo estoy con ustedes. Y esto lo podemos ver con Abraham, Moisés, Josué. Con Abraham, ¿no es cierto?, en donde Dios le dijo que tendría una descendencia numerosa, pero pasaba el tiempo y el hijo no venía. Y ahí vino la desesperación, ¿no es cierto?, de su esposa y le dijo, oye, pero anda y ten un hijo con la concubina para que puedas tener descendencia. Pero Dios lo que dice, lo hace. Dios lo que se promete hacer, lo que Él nos ha dicho, Él lo hace. ¿Y qué seguridad para nosotros como cristianos eso? Porque muchas veces hay gente que nos promete cosas y finalmente no las cumple. Nosotros a veces hemos prometido cosas y no las cumplimos. Pero qué seguridad para nosotros de que Dios, lo que Él promete, lo cumple. Moisés también muchas veces se sintió desanimado por guiar a este pueblo. Pero Dios le confirmó en su corazón, tranquilo, yo estoy contigo. Dios le dijo lo mismo a Abraham, yo estoy contigo, Abraham. Yo estoy contigo, Moisés. Yo estoy contigo, Josué. Cuando le dijo, no temas, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Yo estoy contigo, le dijo Dios. Por eso estas promesas, fíjense, tan repetidas en el Antiguo Testamento, están porque son promesas que más consuelo y ánimo producen en su pueblo. En relación a Dios, somos como bebés que solo somos consolados y animados en el seno de los padres, en los brazos de los padres, porque significa que ellos están presentes. El ser confortados así es un regalo de la presencia de Dios. El ser confortados en Dios es el mejor regalo que podamos tener. El ser confortados en su presencia, el estar con Él, es lo mejor que nos puede pasar. Y fíjense que a veces como personas tendemos a buscar el confort o la estabilidad en una persona. Puede ser la esposa, el esposo o incluso los hijos. Buscamos tener esa protección, esa seguridad en ellos. Pero esa seguridad, cuando la ponemos en ellos, a veces nos falla. Pero lo más seguro es poner toda nuestra confianza en Dios, porque Él no nos falla. La presencia de Dios es el mayor confort que para cualquier situación de la vida. Dios es la misma bendición, su presencia es nuestra bendición. Y por eso aquí podemos decir de manera categórica, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo importante no es que Dios nos libra de las pruebas, sino que en medio de esas pruebas, Él está con nosotros. Por eso no le pidamos a Dios que nos libre de las pruebas, sino que en esas pruebas, Dios, ayúdame, tú estás conmigo. En esas dificultades, en esas cosas que quizás nos cuestan, que a veces luchamos día a día. Todos tenemos luchas diarias. No le pidamos a Dios que nos quite esas luchas, porque esas luchas siempre van a estar con nosotros. El pecado en nuestro corazón siempre va a estar. Siempre vamos a tener esa tendencia al mal. Vamos a tener esa tendencia a hacer las cosas a nuestra manera. Pero pidámosle a Dios que en esta vida, que en el día a día, Dios, tú estás conmigo, ayúdame, te necesito. Y aquí vamos a ver también algunos errores en los cuales
como iglesia o cada uno en particular, ¿no es cierto?, podemos caer. Y que tiene que ver, dale nomás. Dale un poquito más, Oscar. Otra. Ahí, perfecto. Ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, algunos de los errores en los cuales caemos generalmente. Primero, es que no entendemos ni apreciamos la buena nueva del Evangelio, porque tenemos, ¿no es cierto?, esa tendencia a enfocarnos en los regalos adicionales. Y aquí si preguntamos a las personas, ¿no es cierto?, que aprecian el Evangelio, y les preguntamos a estas personas, ellos muchas veces responden como, ¿por qué tú quieres el Evangelio? Y ellos responden, porque me da paz interior, porque me siento amada, porque me da confianza. Y fíjense que esas cosas no están mal. Pero Dios no viene a resolver los problemas de la vida para que estemos con paz interior, sino que vino a resolver el problema grave y serio que nosotros teníamos con Dios, producto del pecado. Él vino a resolver ese problema. Y al resolver ese problema, estamos en paz con Dios. Por lo tanto, si estamos en paz con Dios, vamos a estar con paz interior. Vamos a tener esa tranquilidad. La paz con Dios nos da esa paz interior, nos da esa seguridad, esa tranquilidad que necesitamos y que buscamos. Dios también nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Otras personas, ¿no es cierto?, podemos ir a la iglesia para encontrarnos con nosotros mismos. No, es que me estoy buscando a mí mismo. Y eso también tiene que ver con estar un poco perdidos en la vida y donde requerimos, ¿no es cierto?, encontrar ese verdadero sentido. Dios nos hizo para que nos encontremos con Él. Por eso Pablo dice que cuando conoció a Cristo, Él abandonó todo lo que era, consideró todo como pérdida a fin de conocer a Cristo. Quien encuentra a Dios se entiende a sí mismo. Porque es difícil a veces entenderse a uno mismo, ¿cierto? A veces estamos con la cabeza, ni yo mismo me soporto, ni yo mismo me entiendo, a veces. Y es porque, claro, necesitamos volver al Señor, a la fuente. Y también nos podemos engañar buscando las cosas que Dios puede dar, en vez de buscarlo a Él mismo, por lo que Él es. Debemos procurar a Dios antes de sentirnos amados, sobre todo cuando Dios ya nos ha demostrado tanto amor al enviar a Jesús a la cruz por nuestros pecados. Por este motivo, nuestro mayor deseo debe ser estar en la presencia del Señor. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, tendemos a ir a la casa de Dios en búsqueda de regalos. Muchas veces oramos buscando las cosas que Dios nos da. Y no solo oramos para pasar tiempo con Él, para agradecer, para reconocer lo maravilloso que Él es. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso, Jesucristo en su primera venida, lo vamos a ver en Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Jesús, Dios con nosotros. Qué importante, Dios con nosotros. ¿Por
qué buscamos estar en lugares especiales, espectaculares? ¿No se dan cuenta que a veces estamos en la casa y cuando hay, no sé, algún día libre o el fin de semana largo, hoy podríamos salir, podríamos ir, no sé, al Cajón del Maipo, ir a la playa? ¿No es cierto? Les dan ganas a veces de salir a lugares así como ricos, bonitos. Y fíjense que eso es porque está dentro de nosotros esa tendencia natural a buscar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios la podemos encontrar en lugares así hermosos, bonitos. Tenemos lugares preciosos, ¿no es cierto?, en el sur de Chile, en donde a veces quedamos maravillados de la creación. Y es porque está esa tendencia y está esa necesidad en nosotros de buscar y adorar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios la podemos ver también en la creación. Por eso David llegó al punto, después de todo lo que le pasó, de todo lo que él vivió, de poder decir una palabra muy importante que efectivamente fue una palabra que nació de su corazón y Dios la inspiró. Y está en el Salmo 27:4. Ahí. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto fue lo que era el deseo de David. Y el deseo de su pueblo fue ver a Dios. En el cielo nuevo y tierra nueva, la promesa nos dice que le veremos tal como Él es, porque ya no habrá templo, sino que Dios es el tabernáculo. Él está ahí. No habrá más muerte, más lloro, más enfermedades, porque Dios está ahí. La presencia de Dios está destacada como el mayor de los regalos para su pueblo. ¿Cuál es el mayor de los regalos para su pueblo? Les pregunto. Su presencia, ¿cierto? Su presencia en nosotros es el mayor y mejor regalo para nosotros. Dios se muestra presente para su gloria y para el placer de su pueblo. También Dios es la buena nueva, la mayor noticia de todas, el mayor regalo. Pero algunos somos, ¿no es cierto?, como esos niños que reciben el regalo y como que no nos gustó tanto, como que queríamos otro regalo, como que este regalo de que Dios está con nosotros, ya, pero como que queremos algo más. Y tendemos a buscar sensaciones, cosas, pero en realidad Dios es suficiente. Y su presencia en nosotros es el mayor y mejor regalo. Y por último, vamos ya casi terminando. El tercer punto que tiene que ver con la providencia de Dios en la vida del pueblo. La providencia de Dios en la vida del pueblo. Versículos 14 y 15, que dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Fíjense, Dios fue despertándolos de a uno. Primero dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, y el espíritu de Josué, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron, y eso tuvo una consecuencia, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. O sea, fue Dios despertándolos uno a uno. Y eso después generó, ¿no es cierto?, que el pueblo finalmente hiciera la pega, hiciera las cosas que había que hacer. No por un tema de obligación, sino por un tema de convicción en su corazón de que eso era lo más importante. Lo mismo hizo en el caso de Ciro, que era pagano. Dios despertó el corazón de él. O sea, Dios no solamente despertó el pueblo de sus hijos, sino que también despertó el pueblo de gente que no era su hijo. Esto significa que Dios despierta a creyentes y a no creyentes. La misma palabra, la misma idea en los originales. La idea de despertar el espíritu, el corazón de los hombres. ¿Por qué?
Porque todo lo bueno que hacemos, conscientes o inconscientes, es Dios que hace en nosotros. Ni aun de eso nos podemos gloriar de que es algo que nosotros hacemos. Cuando brota de nosotros, por ejemplo, orar por alguien, ayudar a alguien que está en necesidad, no es que seamos nosotros, aunque a veces queramos darnos la gloria a nosotros. Pero aún eso que nosotros hacemos, aún esas buenas obras, es Dios en nosotros haciéndolas y no nosotros mismos. Por eso, un creyente cuando hace algo que está correcto, que es justo, la Biblia nos da a entender de que es Dios en la vida de él. Dios muestra entonces lo que está detrás de la obediencia de su pueblo. Lo vamos a ver aquí en Filipenses 2:13 y en Corintios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Corintios dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, por el Espíritu Santo a Jesús le podemos decir Señor. Dios produce ese deseo de obedecerlo. ¿Cuántos quieren tener ese deseo de obedecer a Dios? A ver, levante la mano. Claro que lo queremos. Queremos tener ese deseo fuerte. Y fíjense cómo Ageo podemos ver este despertar del pueblo. Cuando él habló, el pueblo oyó y después hubo un despertar del pueblo. Y acá se junta esta acción divina y la acción humana. Por eso debemos pedir a Dios que aumente nuestro deseo y fe por Él. Pero hay días en que no sentimos orar, no hay ganas, como decía el pastor, ese adolescente chato que no quiere nada, que está ahí, tú lo ves. Fíjate que hoy en día, cada día más, pues, o sea, como que los jóvenes en general, no sé, como que no hay motivación, como que es una tendencia de nuestra sociedad, no solo de los jóvenes, también de nosotros mismos, con la iglesia, con el Señor. Y yo creo que es un llamado de Dios, pero no es un llamado donde Dios como que nos tira a los leones, sino que en el fondo ahí, donde Dios nos está empujando para que vayamos, Él está con nosotros. Y eso también nos da tranquilidad. Jesús un día reprendió a sus discípulos por su incredulidad y le preguntó al padre de un muchacho endemoniado si él creía. Y vamos a ver aquí en Marcos que dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Fíjense qué importante lo que él le dijo, ayuda mi incredulidad. Porque a veces somos incrédulos, a veces no le creemos a Dios. Nos creemos más a nosotros mismos, a lo que nosotros con nuestras fuerzas podemos hacer. Pero tenemos que volver y reconocer que necesitamos de Dios y que Él nos ayude en nuestra incredulidad. Él pidió ayuda en este ejemplo que estamos viendo aquí y sin duda Dios ayuda en la falta de fe. Si oraremos en esa dirección, si rogaremos en la dirección que Dios apunta, pero estamos faltos, Dios viene en ayuda de sus hijos, porque Él está con nosotros. Debemos comprender la necesidad que tenemos de Dios y la necesidad de responder a Él. Y es por eso que nos queda este desafío final. Y es que si Dios ha hablado, ¿no es cierto?, hoy a nuestro corazón, si nuestro corazón estaba apagado, pero su palabra lo ha despertado, y no solo despertado, sino que ha animado a buscarle. Vamos a orar para que Él nos ayude, ¿no es cierto?, en nuestra incredulidad y podamos obedecer su palabra y andar en sus caminos. Amén.